Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Buenas hola. noches. Asquiaru Panaya Tichiri. Askerumakipan, takinitaki, suma hach'aruntawi, takihumanakataki, suma aymar yatikau kaitakipan hicharuma. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso intensivo de aprendizaje del idioma aymara. El día de hoy damos inicio a este curso. Va a ser intensivo. Vamos a desarrollar solamente clases, cada uno de dos, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar hoy día, mañana martes, el día jueves, la próxima semana, el día lunes, martes y jueves también, ¿ya? A las 20 horas, hora de Bolivia, hasta las 22 horas, ¿ya? Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este taller, este curso, desde lo más elemental, desde lo más básico, ¿ya? Voy a asumir que todos estamos empezando. Estoy seguro que algunos tal vez ya tienen ciertos conocimientos de lo que es el idioma aymara, pero vamos a empezar desde lo más básico para que puedan ustedes aprender de forma conjunta, ¿ya? Algunos aspectos importantes antes de iniciar, ¿ya? Eh, Vamos a hacer, además del aprendizaje, les voy a dejar algunas canciones para que ustedes puedan aprender. Les voy a compartir materiales o les voy a sugerir algunos enlaces para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Estamos grabando la sesión, van a tener acceso siempre a esas grabaciones, ¿ya? Y las presentaciones o el material en el grupo los voy a compartir también, ¿ya? Hay algunos que no he agregado, posiblemente no han llenado el formulario de inscripción, pero sin embargo, posteriormente ya los voy a agregar al grupo, ¿ya? No se preocupen, ¿listo? Entonces, como son 6 clases nada más, es importante que saquen el máximo provecho en cuanto a lo que es el aprendizaje del idioma aymara. Es importante siempre eh, en el aprendizaje de cualquier idioma, no solamente enfocarse en la parte gramatical, sino también hay que ver algunos aspectos que tienen que ver con la cultura misma. ¿Ya? Entonces les voy a sugerir algunas fuentes bibliográficas para que puedan familiarizarse con ello. ¿Ya? Bienvenidos a todos. Tañani. Vamos a empezar con aspectos básicos de lo que es el idioma aymara, ¿ya? Etimológicamente, la palabra aymara proviene, según Teodoro Marca, de estas tres palabras, ¿no? Jaya, Mara, Aru. Tres idiomas, tres palabras, perdón, ¿no? Jaya, traducido, significa lejos, Mara significa año y Aru significa idioma. Entonces, Hayamara Aru sería como lengua de muchos años, ¿no? No estamos especificando desde cuándo, ¿no? Esto es todo un debate, ¿no? Muchos aseguran de que los tihuanacotas, la cultura tihuanacota como tal hablaba lo que es el idioma aymara, pero sin embargo otros dicen no, hablaban el puquina, ¿no? Y a partir de los señoríos aymaras recién se habla lo que es el idioma aymara. De cualquier manera, estamos hablando de un idioma que tiene varios años, ¿no? De uso. Y de hecho, cuando hablamos del idioma aymara, esto tiene que ver con algunos aspectos básicos, ¿ya? Y esa es una de las principales características que tiene el idioma aymara, ¿ya? Antes de dar la característica o las características, voy a decir que el idioma aymara no solamente se habla en Bolivia, ¿no? Y de hecho aquí hay participantes de Chile, hay de Perú y también creo de Argentina, ¿no? El idioma aymara se habla principalmente en estos tres países, principalmente digo, porque hoy en día el idioma aymara, ¿no? Se ha expandido, ¿no? Por naturaleza, los aymaras son migrantes, ¿ya? Entonces, migraban de forma temporal o de forma permanente, ¿no? Y hoy en día hay aymaras en diferentes partes del mundo y no solamente han migrado como personas, sino también la cultura y obviamente lo que es idioma.
Es así que hoy en día aymaras van a ver en Brasil, en Argentina, en España, en Chile, ¿no? Incluso practicando la cultura, el idioma aymara como tal, ¿ya? Pero de forma general, digamos que el idioma aymara se habla en la parte andina, principalmente de estos tres países. ¿Desde cuándo se estudia el idioma aymara? Se estudia hace muchos años, pero sin embargo hay un hito importante, ¿no? En 1612, el padre Ludovico Bertonio hace o escribe el primer libro, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, hay escritura de lo que es el idioma aymara, pero esta escritura está en base a lo que es la signografía latín, ¿no? Latín. Entonces, de hecho, hoy en día, el aymara como tal no tiene su propia signografía, es decir, su propia escritura, ¿ya? Hay algunas propuestas, por ejemplo, de japonés, ¿no? Para el aymara, ¿no? Entonces tiene cierta relación o incluso se han hecho estudios, se han hecho comparaciones de ciertas palabras que tienen similitudes, ¿no? Entonces se podría adoptar otras formas de escritura, pero sin embargo, hoy en día simplemente estamos en base a lo que es el idioma castellana en cuanto a lo que es la escritura. Entonces Aymara como tal no tiene su propia escritura, ¿ya? Y muchos dicen por eso que el idioma Aymara es un lenguaje hablado, ¿no? Por eso es que vemos, por ejemplo, lo que decía hace un momento, la cultura tihuanacota, ¿no ve? Entonces, la cultura tihuanacota, por ejemplo, no hay, ¿no? Vestigios, no hay libros, no hay escritura como tal, ¿no? Simplemente son tallados en piedra, digamos, ¿no? Y muchas veces lo interpretan a su manera, cada quien lo interpreta a su manera. Entonces, escritura como tal no existe, ¿ya? Esta es una de las principales características y por eso tal vez para muchos les parece muy complicado el idioma aymara. El aymara es aglutinante y es sufijante, ¿ya? Me explico mejor. El aymara, a partir de una palabra raíz, ¿no? Una palabra raíz, ¿sí? Se va añadiendo sufijos, ¿ya? Entonces, sufijo, sufijo, ¿no? Sufijo, 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 ¿no? Varios sufijos, ¿ya? A medida que se va añadiendo sufijos, el significado va cambiando, ¿ya? Aquí voy a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir, uta, esto significa casa, ¿ya? Casa significa. Ahora voy a poner uta ja, ¿no? Ahora esto ya significa mi Ajá. casa, ¿ya? Voy a Mi decir casa. Ajá. uta na ka ja, ¿no? Mis casas, ¿no ve? Entonces, como pueden ver, a medida que voy agregando sufijos, la palabra va cambiando de significado. Y eso es la principal dificultad para muchos cuando estamos aprendiendo el idioma aymara. Pero no se preocupen, en este curso van a ver esas características y se van a familiarizar, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. El Ujú. ejemplo dice guagua. Esta es la palabra raíz, ¿ya? Esta es la palabra raíz. Guagua significa bebé, puede ser hijo, hija, ¿no? Eso significa guagua, ¿ya? Este naca es el pluralizador. En español, el pluralizador utiliza la palabra S, ¿no ve? Entonces decimos, por ejemplo, no sé, decimos bebé, ¿no ve? Entonces queremos decir en plural, aumentamos una S, ¿no ve? Bebés, ¿no ve? Entonces el pluralizador en Aymara es la letra S. En Aymara es la letra, o no es la letra, es el sufijo naca, pero solamente para sustantivos, ¿ya? Ya vamos a ver, para verbos es otro, ¿ya? Entonces, naka reemplaza esta S, es el pluralizador en idioma aymara. Este pa es otro sufijo, ¿ya? Entonces, esto significa su, ¿ya? Su. Pune significa siempre, Raki para, ¿no? Y esto es afirmativo. Ahora, obviamente estamos en Aymara básico y tal vez no, la idea no es entender todavía esto, sino es la escritura, es el hablado, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco sufijos que se han añadido a una palabra raíz. Bebé, ¿no? Que significaba o la letra, o la palabra guagua que significaba bebé ahora significa es sus hijos siempre. ¿No ve?
Entonces, pero en Aymara es una palabra. Esa es la característica del idioma Aymara. Hay una palabra clásico en Aymara que se utiliza, por ejemplo, como trabalengua, dice, Aruskiptasip hañana kasaki punira kispawa, ¿no ve? Seguramente han Harus escuchado, ¿no ve? Entonces, dikasih eso es una kispa. palabra, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Harus Aruskip, dikasih asip, hañana, Aruskiptasip hañana kasaki punira kispawa, ¿ya? Eso kasih sería más o menos así, ¿no? Tal vez me estoy equivocando algo de esto. punira Entonces, esta palabra kispa. es Harus uno, dikasih ¿no? La hañana palabra raíz es aru, que sería idioma, que sería habla, ¿no? Aru. Ahora, aruskipta sepañanakasaki punira kispawa, ya es una palabra. Y todo esto son sufijos, ¿no? Y todo esto son sufijos. ¿Y qué significa esto? Todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre. Algo así, la interpretación en el idioma español. ¿Ya? Entonces, esa es la característica básica del idioma aymara, que tenemos que conocer, que tenemos que saber. ¿Ya? Y la última pregunta, antes de iniciar ya con el curso, ¿no? ¿Por qué aprender el idioma aymara? ¿Por qué debemos aprender el idioma aymara todos nosotros? Seguramente cada uno de ustedes tiene sus razones, sus motivos del por qué aprender el idioma aymara, ¿sí? De forma general, vamos a decir que el idioma aymara nos permite mejorar las relaciones intercomunicativas, es decir, nosotros vamos a podernos comunicar tal vez con otras personas monolingües del idioma aymara, ¿sí? O vamos a poder comprender algunas conversaciones o vamos a poder comprender la cultura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del idioma aymara, cuando hablamos de aprender un idioma, ¿sí? Entonces tenemos ciertos motivos o ciertas motivaciones del por qué, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes ahí van a responder sus propios motivos del por qué quieren aprender el idioma aymara, ¿ya? Ahora vamos a empezar con lo que es la signografía, ¿ya? Eso como introducción. Ahora vamos a empezar entendiendo el idioma aymara, ¿ya? Y esto también es otra de las características que se tiene en el idioma aymara, entender la signografía. Cuando hablamos de signografía, hablamos de letras, ¿ya? En español se conoce como el alfabeto o el abecedario, ¿no ve? En Aymara no existe abecedario, no existe alfabeto, ¿ya? ¿De dónde viene abecedario, alfabeto, no? Entonces decimos, ¿no? A, B, C, D, ¿no ve? Abecedario, ¿no ve? O alfa, beta, ¿no ve? Alfa, beta, ¿no ve? En Aymara no existe esta letra, no existe esta letra, no existe esta letra, por eso es que no se llama alfabeto ni se llama abecedario, ¿ya? Nosotros vamos a conocer simplemente como signografía, ¿ya? Signografía o podemos decir fonemas nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente son símbolos, ¿no? Representaciones de las letras, ¿no? Que tienen de hecho un sonido que emite y a partir de eso vamos a poder articular las palabras, ¿ya? Entonces, no vamos a llamar alfabeto ni abecedario, ¿ya? En Aymara tenemos 26 consonantes, ¿ya? 26 consonantes y tenemos solamente 3 vocales, ¿ya? 3 vocales. Y además tenemos una diéresis, ¿no? La diéresis son los dos puntitos, ¿no ve? Que llevan las vocales, como la U, la I, la A, ¿no ve? Entonces vamos a tener la diéresis. Pero además tenemos una glotal, ¿ya? Una glotal. Eso es el apóstrofe, ¿no ve? Apóstrofe. Entonces, todo esto tenemos en realidad 29 letras y dos signos, ¿no? ¿Sí? La diéresis y la glotal, ¿ya? Entonces, todo esto vamos a manejar en el idioma aymara, ¿ya? Si conocemos esto, no vamos a tener ninguna dificultad en cuanto a lo que es la escritura, ¿ya? Antes se escribía como se escuchaba, ¿ya? Entonces, cada quien escribía
como escuchaba. Pero no, el idioma aymara tiene su propia norma de escritura, ¿ya? Está normalizado la escritura del idioma aymara, ¿ya? Mediante un decreto supremo. Mismo se ha adoptado en Perú y también en Chile, ¿ya? Entonces la escritura es uniforme. Ahora, otra cosa es que existe variaciones dialectal. Eso es otra cosa, ¿ya? Pero la escritura como tal está uniformado en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, eso debemos tener muy en cuenta nosotros, ¿ya? Ahora hemos dicho que existe 26 consonantes, ¿no ve? Entonces aquí son 3, 6, 9, 12, 15. Hasta aquí son 15, ¿no ve? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 consonantes, ¿no ve? Todo eso hace 26 consonantes y aquí están las tres vocales, ¿no ve? La I, la A y la U, ¿ya? Y aquí está la glotal y aquí está la diéresis, ¿ya? Entonces, ahí están los 26 consonantes, las tres vocales, la glotal y la diéresis. En el Diéresis. idioma aymara solamente vamos a utilizar todas estas letras para el tema de lo que es la escritura, ¿ya? No existen otras letras. Ahora, si se han dado cuenta, no existe la letra E, no existe la letra O, no existe la C, no existe la B, no existe la D, no existe la G, ¿no? No existe la V, ¿no? Muchas otras letras, ¿no? La Z, ¿no? Varias letras no existen. O la H, por ejemplo, no hay la H. Ahora dirá, pero aquí está la H. No, esta H no es como en español. En español existe la H así solito, pero en Aymara no existe. Ya está eh, junto con otro consonante, con lo que es la Ch, ¿no? O con lo que es la P, o la T, o la K, o la Q. Así H suelta no existe en el idioma Aymara. ¿Ya? Entonces, ustedes como tarea para mañana van a identificar qué letras del abecedario español que utilizamos no están en el idioma Aymara. ¿Ya? Entonces, eso a nosotros nos va a permitir escribir de manera correcta lo que es el idioma aymara, ¿ya? Entonces, si no identificamos, ¿no? Y seguimos escribiendo con la C, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no hay la C, ¿no ve? Entonces, si yo escribo, no sé, ASCII, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, ¿no? Voy a decir ASCII, ¿ya? ¿No? No, ASCII Está es mal, con K. ¿no ve? ASCII es En español utilizamos la Q con la E, ¿no ve? O perdón, con la Q con la U, ¿no ve? Para decir que, o para decir ki, ¿no ve? Entonces, en Aymara no es necesario. La Q tiene sonido propio, ¿ya? Entonces, ustedes van a identificar para que tengamos una buena escritura. Alguien preguntaba, ¿no? ¿Nos van a enseñar a escribir? Sí, aquí les estoy enseñando cómo escribir el idioma aymara de forma correcta. Y entonces es cuestión de aprenderse toda esta tabla. Ahora vamos a escribir más adelante, pero ahora vamos a aprender a pronunciar, ¿ya? A pronunciar cada una de estas letras. Este cuadro es interesante, está tomado de Radio San Gabriel, de su programa SAT. Entonces, en la parte superior te dice dónde tienes que articular cada una de las letras, ¿ya? Bilabial. Se llama así porque al momento de pronunciar vas a juntar los dos labios, ¿no? Pa, ¿no? Pa, ¿no ve? Pa. Dentales, ¿no ve? Ta, ta, ¿no ve? Ta, Dentales. Palatal. ta. Voy a graficar aquí, ¿ya? Entonces, más o menos así es nuestro cuerpo humano, ¿no ve? Esto van a ser nuestros dientes, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, cuando decimos labial o bilabial es aquí, ¿ya? Este es bilabial, ¿ya? Dental va a ser aquí, la articulación de la letra, ¿ya? De cada una de las letras.
Y palatal es detrás de los dientes superiores, ¿no? Justo aquí, ¿no? Esto va a ser palatal. Entonces, por ejemplo, digan cha, cha, su lengua cha, por justo detrás de los dientes superiores. Cha, cha. Y velar, ka, ka, ¿no? Pronuncian justo en esta parte, articulan, ¿no? ka, Dicen ka, ¿no ve? ka, Ka, ¿no ve? Kilo, kilo, ¿no ve? Ka, ¿no ve? kilo, ka, Entonces, ka, ahora la letra Q en Aymara tiene su propio sonido, ¿ya? Eso va a ser ah, extraño para muchos, ¿ya? La letra ah, Q se pronuncia desde la garganta, desde aquí van a pronunciar, ¿ya? Aquí voy a exagerar yo, aquí van a pronunciar, ¿ya? La letra Q muchas veces hacen mucho esfuerzo, no se necesita esfuerzo, solamente en Aymara es articular de manera correcta cada una de las letras. Entonces, la letra Q voy a articular con la letra A, dice pa, pa, ¿ya? Pa, ¿ya? Pa. En la garganta, aquí tienen que articular esta letra. Pa. No estoy haciendo ningún esfuerzo. A ver, intenten. Pa. A ver, intenten, intenten. A ver, pa. La vocal A. Pa. esa verdad. Profesor, buenas noches. Por favor, hay una interrupción. Sofía Ana está con su audio abierto. No, no podemos escuchar bien. Por favor, si ¿Ya? podría. A ver, practiquen así sin micrófono y enseguida yo les voy a pedir que todos hagan uno por uno. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir, la letra Q en Aymara tiene su propio sonido, ¿ya? Y su sonido es ka, ¿ya? Ka. No necesitan hacer esfuerzo, muchas veces, como la K quieren pronunciar, ¿no? Como la K, como velar, ¿no? Ka, no, 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 no necesitan esfuerzo, solamente articulan en la garganta, por eso es post velar. Yo exagero, pero es para que les salga el sonido, ¿ya? Dicen ah, ah, ¿ya? Simplemente articulan en la garganta, ¿ya? Entonces, esos son los principales sonidos en el idioma aymara. Cada uno tiene su propio punto de articulación. Si eso no se entiende, van a tener dificultad principalmente en la postvelar, ¿ya? Enseguida cada uno va a participar, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos los puntos de articulación. Ahora, en el idioma aymara existen tres niveles de sonido, ¿ya? Tres niveles de sonido. Las simples, las aspiradas y las explosivas, ¿ya? Cuando es simple, es exactamente como el español, excepto la Q, ¿no ve? Estos tienen propio sonido. Pero la P, la T, la CH, la K, la J, la M, todos esos son simples, 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 simple, simple. Y todo esto, las vocales también, todo esto son simples, ¿ya? Simple. Simple pronuncian igualito que el español, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir papa, ¿no? ¿No? Me estoy inventando, ¿ya? Papa, ¿no? Tata, ¿no? Tata, ¿no? No hay ninguna dificultad, ¿no ve? Exactamente la pronunciación es igualito que el español, ¿ya? Y luego viene la aspirada. La aspirada se debe a la presencia de la letra H. Entonces, estas letras están con la H, ¿no? Lo que estoy marcando, ¿no ve? Solo esas letras. Son solamente cinco letras, ¿ya? Entonces, cuando está con la H, se pronuncia como aspirando, como soplando hay que pronunciar, ¿ya? Voy a exagerar aquí. Tengo una hojita aquí, ¿ya?
Entonces voy a decir, para que me vean, así me voy a poner, ¿ya? Entonces digo, mira, pa, pa, no se mueve la hoja, ¿no ve? Pa, ahora digo, pa, pa, ¿ven? Pa, 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 ¿ve? La aspirada es como soplando. Entonces van a decir, pa, pa, ¿no ve? Desde el mismo punto de articulación, ¿no ve? La letra P es bilabial, ¿no ve? Entonces, pa, ¿no ve? Ahora, pa, pa, aspirando, soplando, ¿ya? Y la T también, ¿no ve? Ta, 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 ¿no? Y la che, cha, 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 ¿no? Y la K, ¿no? Ka, ka. Ja, exactamente en el mismo punto de articulación. Ahora, la Q. Decíamos ka, ahora ja, ja. ¿No ve? Del mismo punto vamos ahora a pronunciar aspirando. Ja, ja. ¿Ya? Eso es la aspirada o se conoce como Pusirinaka, ¿no? En Aymara. Eso es el segundo nivel de sonido, ¿ya? Y el tercer nivel de sonido es la explosiva, ¿ya? Explosiva. La explosiva se debe a la presencia de la glotal. Mira, glotal, 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 glotal. La glotal no se coloca donde sea. Siempre van a estar con estas letras, ¿ya? Siempre van a estar con estas letras. No se coloca donde sea, ¿ya? Entonces, la glotal hace que esa letra se pronuncie como explotando, ¿ya? Por eso se llama explosiva. Entonces, voy a hacer los tres sonidos. Mira, pa, pa, a, a. Como si estuvieran haciendo reventar algo. A, ¿no? Ahora, lo mismo, ¿no? Ta, ta, a, a. ¿Eh? Cha, 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 a. Ca, ca, a. Ca, ca, a. Ahora, postvelar, la Q. Recuerden, desde la garganta, ¿no ven? Ca, ca, a. Ca, ca, a. ¿Ya? Esos son los sonidos. Estas principalmente, porque todo lo demás es igualito que el español, excepto la X. La X en el Aymara tiene sonido propio. Se asemeja a la letra J, pero es fricativa. ¿Por qué es fricativa? Se pronuncia como raspando, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Así voy a articular. Entonces, ¿cómo sería J con A? Sería ja, ¿no ve? Ja, ¿no ve? Ahora X ya es ja, ja, ja. Igualito que la J, pero raspando. Ja, 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 ja. ¿Ve? Ese es el sonido de la letra X. Por ejemplo, una palabra, ¿no? Ja, jo. ¿Ve? Ja, jo. ¿Ve? ¿Ve? Ese es el sonido de la letra X, como la J, pero fricativa. Ja. Ese es el sonido de la letra X, ¿ya? La letra X no es como en español, ¿no? Xa sería, ¿no ve? En español. En Aymara, ja, ja, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un repaso todos, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de todos los, principalmente todo esto, ¿ya? Todo esto vamos a repasar y ustedes van a practicar unos 2 minutos y cada uno va a pronunciar estas letras, ¿ya? Entonces, atentos, ¿ya? Pa, pa,
A, ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, ca, a, a, ha. ¿Ya? One more time. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, ca, ha, a, ha. ¿Ya? Todos articulen con la vocal A. Luego les digo por qué. ¿Ya? Todos, practiquen 2 minutos, 2 minutos, practiquen todos. ¿Ya? Practiquen 1 minuto más, 1 minuto más. Ya van a repetir cada uno. Bien, practiquen, practiquen. Bien, ahora sí. Supongo que ya han practicado.
yo voy a llamar al azar a cualquiera, ¿ya? Y va a encender su micrófono y si puede su cámara y va a repetir, ¿ya? Yo voy a seguir aquí con mi puntero láser, ¿ya? Entonces ustedes simplemente van a repetir lo que yo voy a señalar, ¿ya? Entonces, atentos, atentos. A ver, vamos a empezar por Gabriela Zapata. Gabriela, ¿estás lista? Sí, ya te chiri. Walik, muy bien. Entonces empezamos. Vamos. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, 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 ka. Bien, Gabriela, hay que practicar, ¿ya? Repaso para todos. Ya, Pa, ya. pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, ca, pa, a, pa. ¿Ya? Ahora vamos con Richard Cruz. Vamos, Richard. Ok. Pa, ha, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, a. Ka, ha, a. Ha. ¿Ya? Hay algunas letras que hay que practicar, pero está mejor. ¿Ya? Siga practicando. Ahora empezamos con Beatriz Mamani. Beatriz, vamos. Ya. Pa, ta, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, a, ca, ca, a. La X. X, sí. ¿Cómo se pronuncia? A, Ya. Hay algunas letras igual hay que practicar. ¿Ya? Seguimos. Ruth Loaiza. Ruth, vamos. Pa, pa, a, ta, tha, a, cha, 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 ka, kha, a, ka, kha, a, kha. Muy bien. Poquito más. Está muy bien. Ahora, Samantha. Vamos, Samantha.
pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ja. Bien, Samantha, hay que seguir practicando. Un repaso para todos. Estos que estoy remarcando son simples, ¿no ven? Hay que pronunciar igualito que el español, igualito, ¿ya? Excepto obviamente la Q porque tiene sonido propio y la X también, ¿no? Pero igualito, ¿no? Digamos, pa, ta, cha, ka, ja, ¿no ve? No cambia nada el sonido, ¿ya? Solamente cambia la aspirada y la explosiva, ¿ya? Seguimos. A ver, Juan Carlos Hernández. Adelante, Juan Carlos. Pa, paj, pa, ta, tas, ta, sha, 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 ka, 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 ka. Ya, hay que practicar la aspirada y la explosiva, ¿ya? Repaso para todos. Pa, pa, a, ta, tha, a, cha, 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 ka, kha, a, ka, kha, a, ja. Bien, eso es la pronunciación, ¿ya? Ahora vamos a seguir, ¿ya? A ver, Carla Villalobos. Carla, adelante. pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 a, ka, ka, a, a, ¿Ya? Hay que seguir practicando aspiradas y explosivas, ¿ya? Recuerden, el postvelar tiene su propio sonido, ¿ya? Y el sonido se articula desde la garganta, ¿no? Desde aquí, desde la garganta. Agárrense su garganta y digan ka, ka, ¿eh? Y también la X, ¿no? Ja, ¿ya? Entonces, el punto de articulación es postvelar, es la garganta, ¿ya? Seguimos. A ver, Gisela Mamani. Gisela, vamos. Buenas noches. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ga, ka, ka, ga, ka, ka, y ja. ¿Ya?
Hay que seguir Gracias. practicando igual, ¿ya? Bien, seguimos. A ver, ¿a quién no le he llamado? Graciela Ticona. Vamos, Graciela. ¿No está Graciela? Celi, Celi M. Ticona. Ticuna. Ujú. Buenas noches, Ticuna. Ticuna. Ok, dale. Buenas Pa, noches. pa, pa. Ta, ta, ta. Sha, sha, sha. Ka, ka, pa. Ka, ka, ka. Pa. Muy bien, igual hay que practicar, pero vamos bien. Ahora ustedes estarán preguntando por qué hay que aprender esto, ¿ya? Yo les voy a decir algunas palabras, voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digo, a ver, ustedes también escriban you, escriban you, you. A ver, escriban, a ver, me mandan un emoji si ya han escrito, you, ¿ya? You, you. Ya, supongo que todos han escrito. Ahora voy a escribir aquí y van a decir ustedes si está bien o no, ¿ya? Entonces, you, ¿no ve? ¿No ve? You, ¿ve? Esto es pluma, ¿ya? Pluma, ¿ya? Ahora voy a escribir otra palabra. ¿Se ve, no ve? Lo que estoy escribiendo, ¿ven en pantalla? ¿Se ve? ¿Se observa? Sí, sí, profe. Sí, sí se Ok, observa. muy bien. Ustedes se van a autoevaluar, ¿ya? Ahora, segunda palabra. Puku. 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 Ya debía escribir. Entonces, puku. Ahora, esto puede ser una variación dialectal. En otros lugares se escribe así. Puku. Exactamente sigue siendo lo mismo. Esto es olla. ¿Ya? Puku o puku va a ser olla. ¿Ya? A ver, otra palabra más. Ta, ya. 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 ¿No ve? Esto es viento, ¿no? O también puede ser frío. ¿Ya? Ta, ¿no ve? Así como estas palabras, estos van a ser comunes, ¿no? Entonces necesitamos entender, necesitamos articular, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner una palabra es bien común, ¿ya? Tanta, ¿ya? Tanta. Español, ¿no ve? Simple todo, ¿no ve? Tanta,
¿ya? Y, a ver, vamos a pedir que alguien nos pronuncie o nos lea estas tres palabras, ¿ya? A ver, vamos a pedir a Samantha, a ver, Samantha, lea las tres palabras. Ta, Santa, 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 Santa. A ver, ahora Graciela Ticona. Graciela, lea ahora los tres. No está Graciela. A ver, Nelsi. Tampoco está Nelsi. Es importante que Ah, sí, participen, ¿ya? estoy. A ver, vamos. Lea las tres palabras. Ya. Tanta, tanta, anta. Eso, muy bien, muy bien. Ahora, en Aymara es muy importante el significado, ¿no? Tanta viene de reunión, ¿ya? Esto va a ser como una reunión, ¿no? Por ejemplo, tanta chawi, ¿no ve? Viene de eso, viene, ¿ya? Tanta. Ah, también puede haber otro significado, ¿no? Entonces, en el campo existen las tantas que son como cobijas, como edredones, ¿ya? Pero está hecho de ropas viejas, ¿ya? Eso también es tanta, ¿ya? Ahora, tanta es objetos o cosas viejas, ¿ya? No puede decir tanta, por ejemplo, a una persona, no, eso no es viejo, ¿sí? Se refiere a cosas, a objetos, ¿no? Tú puedes decir tanta uta, ¿no? Casa vieja. Tanta añasco, ¿no? Auto viejo, ¿no? Tanta isi, ¿no? Ropa vieja, ¿no ve? Tanta es viejo, ¿ya? Y anta, anta, esto es pan, ¿ya? Esto es reunión, esto es viejo, esto es pan, ¿no ve? Entonces, si te equivocas, vas a la tienda y le dices, vendeme tanta, ¿no ve? Te van a reñir, te van a botar de la tienda, ¿no ve? Entonces tienes que decir, ¿no ve? Vendeme pan, ¿no ve? Entonces, por eso es tan importante en el Aymara la pronunciación. Entonces tenemos que pronunciar de forma correcta las palabras en el idioma Aymara. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? ¿Queda Eh, claro? Mi pregunta es en el tema de los explosivos, exactamente cómo se puede ejercitar para poder expresarse. ¿Ya? Eh, Más que ejercitar, obviamente, ¿no? Para articular correctamente las palabras o las letras, necesitan tener claro el punto de articulación, lo que he dibujado hace un momento, ¿no ve? Entonces decía así, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues más o menos es así nuestra boca, nuestros puntos de articulación, ¿no ve? Ahí está nuestro ojito, ¿no? ¿Ya? Entonces, bilabiales aquí, ¿no ve? Entonces decimos pa, pa, a. Exactamente en el mismo punto articulamos los tres, ¿ve? Pa, pa, a, 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 ¿no? Eso es cuestión de práctica, ¿no? Ahora, la dental, ¿no? Aquí, ¿no ve? Decimos ta, ¿no ve? Ta, a, ¿no ve? Ta, ta, a, ¿ya? Mismo punto de articulación. Palatal, hemos dicho aquí, ¿no ve? Entonces decimos cha, 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 ¿no ve? Cha, cha, cha. La velar.
la velar ya pronunciamos aquí o articulamos aquí, ¿no? Decimos ka, a, a, ¿no ve? Ka, ka, a. Y la postvelar, ¿no? Hemos dicho desde la garganta, aquí van a articular, ¿ya? Dicen a, ja, a, a, ¿no ve? Entonces la X si quieren más o menos es de aquí, ¿ya? Pero la Q, estos cuatro, estos tres, van a articular sí o sí aquí, ¿ya? La X desde aquí, un punto intermedio entre velar y ja, ja, ¿no ve? Hay un punto intermedio. Entonces, es cuestión de practicar desde los puntos de articulación. Justo ahí tiene que pronunciar, tiene que articular los tres sonidos, ¿ya? Entonces, vayan familiarizándose. La otra forma de practicar es con canciones, ¿no? O con audios en idioma aymara, ¿ya? A partir de mañana vamos a cantar canciones, ¿ya? Los voy a compartir letras, videos para que ustedes puedan practicar, ¿listo? Entonces, eso sería, ¿ya? Practiquen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿No hay otra pregunta? Bien, entonces ahora, esos serían los consonantes, ¿ya? Ahora vamos a aprender lo que son las vocales, ¿ya? Y ahí ya vamos a armar palabras, ¿ya? Entonces, para eso yo los voy a compartir la pizarra, ¿ya? Aquí los voy a compartir pizarra, ¿ya? Les voy a pedir no rayar la pizarra, ¿ya? Lo único que les voy a pedir. Pizarra nueva. Ya, está abriendo la pizarra, enseguida van a ver, ahí está. Ya tienen una pizarra, yo voy a escribir aquí, ¿ya? Hemos dicho en el idioma aymar, no rayen por favor, ¿ya? Lo único que les voy a pedir, ¿ya? No rayen la pizarra. Entonces les he dicho, en el idioma aymara tenemos solamente tres vocales, ¿ya? La vocal A, la vocal I y la vocal U. Solamente tenemos estas tres vocales, ¿ya? No existe ninguna otra vocal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que escribí hace un momento, ¿no? Decía ant, ¿no ve? Entonces yo pongo an, a, ¿no ve? Ahí está, ¿no? An, a, ¿no ve? Entonces, como pueden ver, está la A, ¿no? Yo voy a escribir otra palabra. ASCII, ¿no ve? ASCII, ¿no ve? La A, no, perdón, la I y la A, ¿no ve? ASCII. No van a encontrar en ninguna, por ejemplo, yo quiero decir, ¿no? Esto es número 5, ¿ya? Pesca, ¿no? Entonces, en las palabras en el idioma aymara no van a encontrar la letra E ni la letra O, ¿ya? Solamente existen estas tres vocales en el idioma aymara. Por lo tanto, significa que solamente van a escribir y siempre con estas tres vocales, ¿ya? Ahora, en el idioma aymara hay una característica. A esto se llama, voy a escribir alófonos, ¿ya? Alófonos. ¿Qué son los alófonos? Los alófonos van a ser la vocal E y la vocal O. ¿Qué significa? Estas dos vocales no se escriben nunca, ¿ya? Nunca van a escribir con estas dos vocales, pero se pronuncia estas dos vocales en algunas circunstancias.
Ejemplo, o perdón, antes de poner ejemplo. ¿Cuándo se pronuncia estas vocales? Cuando la vocal I o la vocal U están junto a la letra Q simple, Q aspirada, Q explosiva y la letra X. Cuando está junto a estas cuatro consonantes, la I o la U, ya sea antes o después, se va a pronunciar la vocal I como si fuera vocal E. Y la U se va a pronunciar como si fuera la vocal O. Ejemplo, voy a poner aquí, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí. Em, E, Q, O, ¿ya? Equeco. Este es el famoso equeco, ¿no ve? Que se ha fonetizado el español, ¿no ve? El de las alacitas, ¿no ve? Entonces, como pueden ver, esta letra, esta I, está junto a la Q, ¿no ve? Por lo tanto, esto se va a pronunciar como si fuera la letra E. Esta I está después de la Q y antes de la Q. También se va a pronunciar como si fuera E. Esta U está junto a la Q, por lo tanto se va a pronunciar como si fuera la letra O. Entonces se va a escribir así, ¿ya? Pero la lectura va a ser equeco, equeco. ¿No ve? Como si fuera E, estos dos, y esto como si fuera O. Eso se llama vocales alófonos, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Aquí voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo va a ser, ¿ya? Entonces, como pueden ver, ¿no? Solamente en este ejemplo, la letra U está después de la Q, ¿no ve? Entonces, esto va a cambiar como si fuera vocal O. Esta I, no, porque R no está aquí, ¿no ve? No está. Entonces, este se va a leer co, ri. Co, como si fuera O esto, y normal, re. Co, ri. ¿Ya? Esto es oro. ¿Ya? Oro. Otro ejemplo. Voy a poner aquí. ¿Ya? Explosiva. Aquí, ¿cuál de las I's cambia? ¿La primera o la segunda? ¿O ninguno? ¿Esta I cambia? ¿Sí o no? La primera. Solamente esto, ¿no ve? Solamente esta I es la que se va a pronunciar como si fuera la vocal E. Esto no, ¿no ve? Porque no está junto a la Q ni la X, ¿no ve? Entonces esto va a decir E, pi, ña. E, pi, ña. Eso significa bulto, o significa mochila, o significa em, bulto, mochila, ¿no? Algún objeto que sirve para cargarse, ¿ya? Ese es piña, ¿ya? Esos son vocales alófonos, ¿ya? Entonces, recuerden, solamente cuando está con estos cuatro letras. Por ejemplo, voy a poner uno más, una palabra más. Ja, ¿no? X y la U. Ah, esta U está después de la X, ¿no ve? Aquí está la X, miren. Entonces, esto va a cambiar al momento de pronunciarse. Entonces, se va a leer ja, jo, ja, jo. Esto es picante, ¿ya? Picante, ¿ya? Esos son vocales alófonos, ¿ya? ¿Se ha entendido qué son vocales alófonos? ¿Está claro? ¿Se entiende?
Sofía, ¿se entiende? ¿Está claro? Sí, está claro, Yatichiri. Muy bien. Entonces, no se olviden, en la escritura no va a existir nunca la vocal E ni la vocal O. Solamente al momento de pronunciar, cuando están con estas cuatro consonantes. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar lo que son los diptongos o los triptongos. ¿Qué son esos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué son los diptongos, los triptongos? A ver, aquí en el... ¿No? ¿Nadie? Son dos vocales unidas. Eso, muy bien. Los diptongos son dos vocales unidas. Entonces, en Aymara, lo voy a decir así. No existe diptongo. ¿Ya? Tiene otro nombre más, ¿no? Diptongo, no me acuerdo el otro nombre, ¿ya? No existe diptongo. Entonces, en Aymara, en español es común el diptongo. Existen muchas palabras. En Aymara no. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Pero este ejemplo está mal, ¿ya? Pero sirve, ¿no? Van a ver escrito así, ¿no? Huayna, ¿ya? Por ejemplo, hay un grupo, se llama Huaynahuila, ¿no ve? ¿Sí? Miren, aquí hay choque de vocal, ¿no ve? Además, esta es una palabra aymara, ¿no ve? ¿Existe la letra H solito, sí o no? A ver, en aymara existe la letra H. A ver, Carla, ¿existe la letra H? No, va acompañado. No, no. Exacto. No existe, ¿no ve? Pues ya está mal esta escritura. Entonces, lo correcto sería así, ¿no? Huayna. Ah, pero aquí hay choque de vocal. Entonces, he dicho que no puede haber choque de vocal, ¿no ve? Entonces, cuando se da estos casos en el Aymara, vamos a decir la letra I, la letra I va a cambiar por la Y, la Y. Y la letra U va a cambiar por la W, ¿ya? La W. Entonces aquí hay choque de vocal. ¿Cuál cambia? ¿La A o la U cambia aquí? La U, profe. La U. Entonces, en vez de la U, colocamos la W. Ahora dice Huayna. Entonces, Huayna Huila, no, sangre joven, ¿no? Huayna es joven, ¿ya? Joven. Huila es sangre. Entonces, Huayna Huila, sangre joven, ¿no ve? Entonces, Huayna no está escrito aquí bien, tiene que escribirse así, ¿ya? Por ejemplo, muchos me refutan, me escriben, hasta me insultan, ¿no? Yo escribo, hay veces así, ¿ya? Aymara, y a veces escribo así, ¿ya? A ver, ¿está correcto? ¿Cuál está correcto? ¿Cuál está incorrecto? El de abajo, profe. Ya, aparentemente el de abajo, ¿no ve? Sí, el de abajo. Ya, pero hay que entender lo siguiente, ¿ya? Yo escribo así cuando estoy escribiendo en español, ¿ya? Español. Y escribo así cuando estoy escribiendo en Aymara. Ahora, ¿cuál está correcto? ¿Cuál es correcto ahora? Los Sería dos, ¿no ve? las dos, serían las dos. ¿Sí? Es los dos. Entonces, muchas veces no se comprende eso y por eso tal vez eso, ¿no ve?
Entonces, si estamos escribiendo en Aymara, yo no puedo escribir así, porque ahí habría choque de vocal, ¿no ve? Pero en español sí puede haber choque de vocal, ahí no pasa nada, ¿ya? En Aymara, no. ¿Listo? Entonces, esos son algunas aclaraciones que es importante mencionar en el idioma Aymara, ¿ya? Recuerden, solamente hay tres vocales, ¿no? Hay vocales alófonos, que son la E y la O, solamente se pronuncian cuando están con las consonantes Q simple, Q aspirada, Q explosiva y la X. Además, en Aymara no hay diptongo, es decir, no hay choque de vocales en la escritura. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la diéresis. ¿Ya? La diéresis. En Aymara existe la diéresis. En español también existe, ¿no? Pero en español tiene una característica, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir una palabra, ¿ya? Entonces voy a decir así, lingüística, ¿no ve? Si pongo así solamente la U, ¿qué va a decir? Lingüística, ¿no ve? ¿Sí o no? Así, a ver, léanme así, sin la diéresis en español. ¿Qué dice? Lingüística. ¿No? No dice lingüística. No tiene diéresis lingüística. Entonces dice lingüística, ¿no ve? Porque para que se pronuncie como gui en español, hay que colocar así, ¿no ve? Este sería gui, ¿no ve? Porque así sería ji, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, para que sea gui, aquí, además me faltaba la diéresis, ¿no? Entonces, esta U lleva diéresis, ¿no? Ahora dice lingüística, dice. ¿Ya? Entonces, en Aymara, la diéresis tiene otra connotación, ¿ya? Yo voy a comparar. No es exactamente, pero sirve para explicar. La diéresis en Aymara sirve como el acento. El acento en español se pronuncia de forma alargada, ¿no ve? Hay una entonación, ¿no ve? Entonces, más o menos es así. Entonces, tanto la vocal A, la vocal I y la vocal U van a llevar tilde. Los tres vocales va a llevar, perdón, diéresis, ¿no? Entonces, la vocal A puede llevar diéresis, la vocal I va a llevar diéresis, la vocal U va a llevar diéresis. Los tres vocales llevan diéresis en Aymara. Pero, ¿qué significa cuando lleva diéresis? Significa que al momento de pronunciar esta vocal, van a pronunciar como si fueran dos As. Si ven así la I con diéresis, van a pronunciar como si fueran dos Is. Y si ven la U, van a pronunciar como si fueran dos Us. ¿Ya? Pero no va a decir A o I o U. No. Simplemente van a alargar. Entonces, en vez de decir A, van a decir A. En vez de decir I, van a decir I. En vez de decir U, van a decir U. Van a alargar esa vocal. ¿Recuerdan? En música avanzaba, ¿no? Entonces, cada signo musical tiene un tiempo, ¿no ve? Pero hay algunas, según la forma, tienen dos tiempos, ¿no ve? Entonces, si quieren, vean, esto es dos tiempos, ¿ya? Tiempos. Esto es dos tiempos. Esto es dos tiempos. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, yo digo ASCII, ¿ya? ASCII, ¿ya? Esto es bueno, ¿ya? Bueno. Y digo Uruquipan, ¿no? Entonces, en vez de decir Asquiuruquipan, yo digo Asquiuruquipan, ¿ve? ¿No ve? Aquí alargo la vocal. Kipan, ¿no ve? Esto es buen día, ¿ya? Asquiuruquipan, Gila, Asquiuruquipan, Cuyaca, Asquiuruquipan.
Lulu, Asquiuruquipan, Luluquito, ¿no ve? Entonces, aquí simplemente, aquí justo en esta parte existe la diéresis que simplemente alarga la vocal. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Cómo estamos? ¿Se entiende el uso de la diéresis? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eh, mañana los voy a explicar. Hay algunas reglas de uso de lo que es la diéresis, ¿ya? Entonces van a utilizar o hay que saber cuándo utilizar la diéresis, ¿ya? Por ejemplo, los voy a adelantar un poco mientras cargo la... Por ejemplo, uno de los principales usos de la diéresis tiene que ver con lo que es la unión de palabras, ¿ya? Es decir, se unen palabras. Ejemplo, am, chica, ¿ya? Chica es mitad, ¿ya? Medio o mitad, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Mitad. Uru significa día, ¿ya? Día. Entonces yo quiero decir mediodía, ¿eh? Simplemente uno, ¿no ve? Mediodía. Entonces voy a decir así, ¿ya? Chica, uru, ¿no ve? Eso sería mediodía, ¿correcto? Chica, mitad, uru, día, ¿no ve? Chica, uru. Ahora, en lugar de utilizar dos palabras separadas, yo puedo unir esto, ¿ya? Como uno. Chi, curu. Mira, he unido, ¿no ve? La vocal A y la U he unido aquí, ¿no ve? Solamente me he quedado con la vocal U y como he unido dos palabras separadas, lo he vuelto en uno, he utilizado la diéresis. Ahora es chikuru, ¿ve? Ya no es chicauru, sino chikuru, ¿ya? Sigue siendo mediodía, ¿sí? Sigo siendo mediodía. Entonces, hay otras reglitas más básicas que los voy a enseñar el día de mañana, ¿ya? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estamos claros? Sí, muy claro. Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a escribir, van a escribir con todas estas explicaciones, ¿ya? Yo les voy a dictar 5 palabritas, ¿ya? Y ustedes van a escribir esas 5 palabras y luego escribimos aquí, ¿ya? Vamos con la primera palabra, ¿ya? Primera palabra, atentos. Aira, aira, ¿ya? Aira. Segunda palabra, capu, capu, capu. Tercera palabra, payaña, payaña. Cuarta palabra, achiju, achiju, ¿ya? Y quinta palabra, itaña, itaña. Entonces, ustedes se van a autoevaluar. La primera palabra era aira, ¿no ve? A, ¿no ve? A. Aira, ¿ya? Segunda palabra, que era
Papu. Ah, ok. Papu, ¿ya? Tercera palabra era, Payaña, ok. Pa, ya, ña. Cuarta palabra, achiju, a, chi, ju. Y quinta palabra, itaña, pitaña, y, ta, ña. Muy bien. Ahora, los significados. Aira significa rana, ¿ya? Papu es la rueca, ¿no ve? Eso que sirve para hilar, ¿no ve? Eso, ¿ya? Payaña significa cocinar, ¿ya? Es el verbo cocinar. Achiju, caliente. Itaña, tejer, ¿ya? Está palillo, agroché, eso es itaña. Ahora hay otro tejer también, ¿no? Se llama sa uña. Esto es igual tejer. Pero esto puede ser en telar o puede ser en piso, ¿ya? Esa forma de tejer es esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces no es lo mismo itaña, ese es a mano, ¿ya? O sea, crochet o el palillo, ese es itaña, ¿ya? Sauña es a telar o es en el piso, eso es, ¿ya? Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Se ha entendido? Hanat tanichkun hamaki saber arsusinipjam. Kusawa, Hanaskiti. Yatil, Kusawa. Vale, que ya tienes que quiñano, ¿ya? Si algo no se comprende, me dicen, ¿ya? Estamos en la parte más básico, no se preocupen, ¿ya? Ahora, para mañana van a aprender esto, ¿ya? Saludos, ¿ya? Saludos, saludos. En Aymara, Arun Tasin Arunaka, ¿ya? Arun Tasin Arunaka. Para los saludos, simplemente vamos a aprender un par de palabras nada más, ¿ya? Les voy a decir la primera palabra. ASCII, ¿ya? ASCII es bueno, ¿ya? Bueno, ¿ya? Uru es día, ¿ya? Uru es día. Haipu, haipu es tarde, ¿ya? Y aruma es noche, ¿ya? Estas cuatro palabras nada más se van a aprender ahora, ¿ya? Para mañana. ASCII, Uru, Haipu, Aruma. Cuatro palabras. Ahora, en base a esto, vamos a aprender saludos. Miren, yo quiero decir buen día, ¿no? Buen día. ASCII, Uru, Ki, Pan. ¿Ya? Aquí está Uru, ¿no ve? Simplemente aumento Ki, Pan. ¿Ya? Quiero decir buenas tardes, ¿no? ASCII, ¿cómo se dice? Haipo o tarde, Haipo, ¿no ve? Hai, U, Ki, Pan. ¿Ya? Y buenas noches, ASCII, Aru, Ma, Ki, Pan. Ya está, los saludos. Ahora, algo interesante en Aymara. Culturalmente, en el Aymara no se saluda como en español, buen día, buenas noches, así, ¿ya? Siempre hay que saludar por la forma de la persona. A ver, me explico mejor. Digamos, si es mayor de mí, yo le digo tío o digo tía, ¿ya? Por más que no sea mi tío o mi tía, o sea, aquí nosotros tío es alguien familiar, ¿no ve? Pero en Aymara, no, culturalmente no es así, ¿ya? Una persona mayor ya es tu tío, es tu tía.
¿ya? Una persona menor es tu hermano, es tu hermana, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, se saluda, ¿ya? Ahora vamos a un poquito españolizar nuestro saludo y van a utilizar nombre. Entonces van a decir, por ejemplo, Askiurukipan Samantha, ¿ya? Askiurhaipukipan Gisela, Aski Arumakipan Celi, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces aquí van a complementar. Luego, cuando veamos familia, vamos a colocar, ¿ya? Familia vamos a colocar. Pero por ahora, simplemente van a responder así o van a saludar así, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, ¿no ve? Cusa. Sí, cusa. Muy bien. Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, Aski Arumakipan Román, ¿no? ¿Yo cómo le contesto? Exactamente lo mismo con una pequeña variación, ¿ya? Aski Arumakipanay, ¿ya? Y aquí también coloco su nombre. Entonces, digamos que me dice Gisela, me dice, ¿no? Askeromakipan Román, ¿ya? Yo le contesto, Askeromakipanay Gisela. ¿Está claro? ¿Qué ha aumentado? Pan y a la final, ahí, ¿no ve? En la contestación, pero eso, ¿ya? A ver, voy a practicar. Voy a decir, a ver, Graciela, encienda su micrófono. No, no, no. A ver, ¿quién quiere encender su micrófono? ¿Quién quiere practicar? Yo, Ya, Gisela. Askeromakipan Gisela. Aski Aru, Aski Arumakipay Román. Ya, Arumaki Panay. ¿No ve? Aquí no hay complicación, nada, ¿no ve? Walik. Muy bien, está bien. Ahora, igualito de noche, ¿no? O en la tarde, ¿no? Entonces la contestación va a ser Aski Haipuki Pa Nay. ¿No ve? Igualito en la noche, ¿ya? Igualito en la noche. Pa Nay, ¿ya? Ahora hagamos con, a ver, Ruth Loaiza. Ruth. Aski Haipukipanay Ruth. ASCII, ASCII Japunikipanay Roman. Walik, muy bien. Juan Carlos. Aski Arumakipan Juan Carlos. Askiarumakipanay, Román. Walik, muy bien. Seguimos. Aski Urukipan Samantha. Una vez más. Aski Urukipan Samantha. No está Samantha. Seguimos. A ver, Nelsi. Aski Urukipan Nelsi. ¿No? Tampoco. A ver, Carla. Aski Urukipan Carla. Aski Arukimakipanay. Ok. Ah, aquí hay un error, ¿no? No es Aro, ¿no? Uru es aquí. ¿Ya? Aski Uru. Ah, Aruma Uru. Aquí hay un error. Así es, ¿ya? Uruki Panay. Mil disculpas. Simplemente aumentamos el ki, ¿no ve? Exactamente, repetimos esto, ¿no ve? ¿Ya? A ver, seguimos. Richard Cruz, Aski Haipukipan. ASCII Haipukipanay Román. Ok, Walik. Sofía Chukimia, Aski Arumakipan. Aski Arumakipanay Yatichiri Román. Ok, Waliki.
A ver, seguimos. Gabriela Zapata, Aski Jaipukipan. Gabriela, Aski Jaipukipanay Yatichiri. eso, muy buenas noches. Eso, Walik, ¿se ha entendido? Hanat Hanich. Ya, supongo que está claro. Van a practicar para el día de mañana. Ya, entonces mañana todos nos vamos a saludar en Aymara y vamos a practicar la pronunciación y vamos a seguir avanzando luego. ¿Ya? Ahora hay un saludo en español, ¿no? En español principalmente. Entonces se dice hola, ¿no? Hola, ¿sí? Entonces en español decimos hola Richard, hola Juan Carlos, hola Gabriela, hola Sofía, ¿no? Hola, ¿no? En Aymara no hay como tal, ¿ya? No hay una palabra que diga hola así, ¿ya? Lo más cercano o lo que se utiliza para decir hola es kamisaki, ¿ya? Kamisaki. Entonces kamisaki va a ser como un hola, ¿ya? Como un hola. Y en Aymara es tan caluroso el idioma, esto aparte de ser un hola, no solamente te dice hola, sino te dice ¿cómo estás? Te pregunta tu estado de ánimo, ¿ya? Entonces, eso es interesante, ¿no? Muchos lo traducen hola como kamisaki, como si fuera un equivalente como tal, ¿ya? Entonces, kamisaki no es un simple hola, sino es ¿cómo estás? ¿Ya? O aquí, a ver, dice Kamisaki, ¿qué tal? Sí, podría ser un ¿qué tal?, ¿no? Kamisaki, ¿no? Pero en el fondo, lo que hace es preguntar por el estado de la otra persona. En cambio, un hola, ¿qué es, no? Es algo bien frío, ¿no? Es una simple palabra que se utiliza como saludo, ¿ya? Ahora, algo que también aquí podemos puntualizar, por lo pronto nos vamos a aprender estos tres, nada más. Pero en Aymara es exagerado el saludo, ¿ya? De acuerdo a las expresiones de tiempo, podemos utilizar muchas otras formas de saludo. Entonces, yo puedo decir, aski kantatekipan, aski wihtakipan, aski alhuakipan, ¿eh? ¿Sí? Entonces, existen otros términos, ¿no? De lo que es las expresiones de tiempo y en base a eso se saluda en el idioma aymara, ¿ya? Para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la pronunciación, ¿ya? Y con eso nos vamos a despedir el día de hoy, ¿ya? ¿Están viendo todos ahora la presentación? ¿Sí, no ve? Haniwa Yatichiri. Ah, sí, Hisa, Hisa. ¿Ya? Walik. Entonces, todos a practicar, ¿no? Todos después de mí. A ver, enciendan sus micrófonos, todos. Enciendan, enciendan, enciendan. Ya. Todos, ya. Después de mí, ¿ya? Repeat after me. Pa, 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 a, pa, ta, 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 a, ta, cha, 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 a, cha, ka, 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 No saliva. a, ka, pa, ka, ja, ka, a, ka, ja,
Ja. Ja, ¿no ven? Ja. Bien, entonces ahora ustedes van a seguir practicando lo que es la pronunciación de lo que es el idioma aymara, ¿ya? Ahora quiero terminar esta primera clase con una canción, ¿ya? Y ahorita los comparto, ¿ya?